Existe un universo lleno de universos que no conocemos, o que creemos conocer. En tiempos de urgencias y comunicación efímera, profundizar un tema y hacer una pausa para pensar es más complejo. Entender lo complejo es la tarea necesaria para mirar con claridad lo que está por venir y aquello que nos rodea en un presente que aún no comprendemos, porque es más complejo. Bienvenidos a una emisión más de Es más complejo, acá en el canal de la ciudad. Y hoy vamos a hablar de el lenguaje con el cual se comunica la política, que es también el lenguaje nuestro, el lenguaje que utilizamos y cómo va mutando a medida que van pasando los años. Parto de un número básico y elemental. Las plataformas políticas, que son una de las obligaciones que tienen que presentar los partidos políticos o las alianzas políticas cuando van a competir en una elección, en el año 89, lo recuerdo, a pesar de que era un niño, recuerdo que eran grandes, eran unos libros grandotes que se repartían, tanto de la Unión Cívica Radical como del Partido Justicialista, y me puse a buscarlas y efectivamente tenían más de 1000 páginas. Más de 1000 páginas de explicaciones de qué pensaban hacer y cómo lo iban a hacer. De ahí a que se cumpliera o no, es otra cosa. Era un número grande, contundente. De ahí a que lo leyéramos o lo leyeran todos los votantes, es otra cosa. Pero parte del lenguaje también estaba ahí. Nosotros vamos a hacer esto, lo pensamos hacer de esta manera, y eso va bastante encadenado al famoso "y si así no lo hiciere, que la patria me lo demande". Yo prometí esto y después vemos el balance al final del mandato, qué de todo esto hice y cómo lo hice. Pero yo avisé, acá está. Si me corro mucho, si me corro poco, acá está. Ahora, ¿cómo se comunicaba? La historia política argentina es larga, es bastante difícil, tumultuosa, pero también hubo comunicación política incluso en tiempos dictatoriales. La campaña del compra argentino de la última dictadura era una campaña política. Básicamente era, bueno, no tenemos mucho para seguir importando, estamos con algunos ajustes económicos que no nos cierran los números, compra argentino. Y era una campaña política hecha y derecha, era una propaganda institucional con frases concretas, bastante modernas para la época. Ahora, en lo que tiene que ver con la democracia, el consenso generalizado dice que la primera campaña política moderna fue la que catapultó a Raúl Alfonsín a la presidencia en el año 83. Fue la primera campaña política de la Argentina que tuvo segmentación. ¿Qué es segmentación? Cuando se hace un spot distinto para distintas partes de la sociedad, como se decide segmentarla desde el punto de vista de un concepto más bien publicitario que propagandístico. La segmentación de Alfonsín fue algo que los más grandes lo van a recordar. Un spot dedicado exclusivamente al electorado femenino. Fue la primera segmentación. Era un spot solamente apuntando a las mujeres que iban a votar. ¿Por qué tenían que votar por él? ¿Por qué debían ir a votar y por qué debían hacerlo? ¿Cuáles eran los valores que transmitía? Y obviamente iba a ser distinto que el spot general, dedicado más bien a la familia o a los hombres en su totalidad. La segmentación llegó para quedarse de la mano de la publicidad. No es casual que los que estuvieron atrás de la campaña de Alfonsín fueran publicistas. La publicidad empezó a tejer nuevas formas de comunicación en la política y también en la metodología de cuáles son los formatos que se iban a utilizar, en algunos casos bastante dudosos o polémicos. De los múltiples spots que tuvo la campaña presidencial de Menem en el 89, había uno o dos que eran dibujos animados, pero dibujos animados bastante infantiles. Eh, Hablando directamente que en su familia votaban al Partido Justicialista. Eh, una forma, hoy hablaríamos automáticamente de adoctrinamiento, o sea, con las defensas en alto, no, eso no está bien. Pero en el 95, por ejemplo, primera campaña con reelección, primera elección presidencial con reelección, podría decirse que hubo una campaña positiva. No hubo que pegarle a nadie, el candidato oficialista no tenía que pegarle a nadie, solamente se dedicó a hablar de las bondades del gobierno, cómo agarró el país y cómo lo estaba teniendo a fines del año 94. Con eso hizo la campaña del año 95 y ganó las elecciones.
De hecho, en el año 95, el partido que menos plata gastó en campañas electorales fue el partido que gobernaba. No necesitaba ni siquiera gastar plata en publicidad, se podría decir, y los números lo acompañan. Ahora, pasamos unos 4 años más y la campaña era difícil de comunicar. ¿Por qué? Porque el candidato que disputaba al presidente, el candidato de la oposición, tenía un serio problema y era el consenso generalizado de que el plan económico no debía tocarse. Entonces, ¿cómo hacía para ser opositor y decir vamos a seguir igual con el plan económico? Se centró en donde podía pegarle y empezaron las campañas negativas. No nos gusta esto, no nos gusta aquello. La corrupción, las fiestas, el desdén hacia los reclamos y demás. Después, en el año 2003, ya con toda la crisis encima y años bastante duros para la Argentina, empezaron las campañas de la esperanza, el mensaje esperanzador. Lo peor ya pasó, vamos a darle para adelante. Y así fueron sucediéndose, pero no hablo solamente de la Argentina, no quiero hacer un raconto de la Argentina. A nivel mundial las campañas políticas fueron mutando con momentos muy disruptivos que podemos centrar básicamente en Estados Unidos, en la campaña que llevó Bill Clinton a la presidencia, en la primera vez que un candidato se presentaba para la reelección con todos los números a favor, como fue George Bush padre, y perdió. Perdió contra un joven demócrata que fue Bill Clinton. Y Bill Clinton centró su campaña en, bueno, ¿cómo está la clase media? Muy bonitos los números, pero ¿cómo está la clase media? Y centró todo su discurso en la economía y esa famosa frase que tenían escrita en los pizarrones de todos los focus group que armaban y que quedó para la historia. Es la economía, estúpido. No se corran del discurso económico y cualquier cosa que hablen, céntrenlo en una emoción puntual. ¿Te alcanza o no te alcanza? ¿Vivís bien o no vivís bien? Y todos sabemos que no hay nada más subjetivo que cuál es la definición de vivir bien. Y si hay una campaña que fue bastante copiada en los últimos tiempos por lo disruptiva, fue la de Obama. Hoy ya con el diario de lunes es casi natural, normal, pensar que, bueno, sí, Obama fue presidente de los Estados Unidos. Cuando uno rastrea la historia de los Estados Unidos o recuerda lo que fueron los Estados Unidos, era difícil imaginarse un presidente negro. Realmente difícil. Y Obama hizo una campaña muy disruptiva. La gente de publicidad política, más que de propaganda, hizo una campaña muy disruptiva. En Estados Unidos hay un sistema de voto que no es obligatorio. Y ellos hicieron una encuesta de qué personas no votarían jamás por un presidente negro. ¿Qué hicieron? Salieron a buscar a todas las personas que no iban a votar. Centraron las campañas generales, las publicidades generales, en mensajes de esperanza. Un país que venía de la guerra, que venía de las Torres Gemelas, que venía de un crash económico brutal. Las elecciones de Obama fueron en 2008. Katrina, la explosión de la burbuja financiera, de la subprime, las hipotecas, las crisis hipotecarias, todo en contra, y Obama iba y hablaba de esperanza, y hablaba de cambio, y contestaba, como anticipándose a las críticas, sí, nosotros podemos. Fíjense si no fue copiada esa campaña, copiada, homenajeada, imitada, lo que ustedes quieran, pero se repitió hasta el hartazgo la esperanza, vamos a sonreír, le damos para adelante y sí, vamos a poder, sí se puede, sí podemos y con esperanza. Todos los políticos en Argentina la han utilizado, alguna de esas frases por lo menos. Sin embargo, en los últimos años, más para acá, en el tiempo, comenzaron a surgir nuevas expresiones con mensajes un poco más radicalizados. Y uno se pregunta, ¿cómo hacen los mensajes radicalizados para ingresar en nuestros hogares? De forma bastante simpática. Este es lo que les voy a mostrar ahora, es un spot que dice bastante más de lo que parece. Miren un segundo. Ein gemeinsamer Wirtschaftsraum mit schlanker Verwaltung. Von der Idee der EU ist wenig übrig geblieben. 44.000 Beamte kosten jedes Jahr 8 Milliarden Euro. Jeder 11. davon verdient sogar mehr als die deutsche Bundeskanzlerin. Die AfD will Europa und EU wieder ins Gleichgewicht bringen. Wir brauchen ein Europa der Vaterländer, kein regulierungswütiges EU-Parlament oder gar ein Superstaat mit eigener Armee. Nicht anonyme Bürokraten sollen entscheiden, sondern wir Bürger, die mit der Entscheidung leben müssen. Ansonsten muss das Experiment EU als gescheitert betrachtet werden.
Eine Rückkehr zu nationalen Währungen könnte die Hälfte aller EU-Probleme auf einen Schlag lösen. Darum Schluss mit der Transferunion und keine deutsche Haftung für EU-Banken. Wir wollen den Mittelstand stärken und funktionierende Industrien erhalten. Strom und Mobilität müssen für alle bezahlbar sein. Deshalb fordern wir einen breiten Energiemix, fairen Wettbewerb und nachvollziehbare Grenzwerte. In der Asylpolitik sind wir für Realismus statt wirklichkeitsfremder Ideologien. Keine Masseneinwanderung, keine Aufnahmequoten, sondern konsequente Rückführung und Hilfe vor Ort. Jedes Land soll seine Grenzen kontrollieren dürfen und selbst entscheiden, wen es reinlässt. Auch innerhalb der EU. Sozialhilfe und Kindergeldbetrug zeigen wir die rote Karte. Fachkräfte aus dem Ausland sind willkommen, dürfen aber nicht zu Lohndumping führen. Die Scharia lehnen wir als unvereinbar mit den europäischen Grundwerten ab. Die demografische Krise wird durch Zuwanderung nicht gelöst, sondern verschärft. Die AfD will Familien und Geburten fördern. Wir wenden uns gegen die Diskriminierung traditioneller Geschlechterrollen und lehnen Gender Mainstreaming als pseudowissenschaftlich ab. Quoten haben an Schulen und Unis genauso wenig verloren wie Zensur, Uploadfilter und DSGVO im Internet. De 1000 páginas a 99 segundos. 99 segundos alcanzó para que la AfD pudiera explicarle a la gente qué era lo que esperaba el electorado alemán en este caso. La AfD es una organización política que hoy es investigada en el gobierno alemán por extremista. Directamente, para que en Alemania te investiguen por extremista, tienen un historial como para encender las alarmas ellos mismos respecto de qué discurso se está dando. Ahora, fíjense el lenguaje que se utilizó. Acordes mayores, una música a un ritmo alegre, un formato casi de jardín de infantes, un formato que apela a las emociones más básicas y elementales, mientras nos atemorizan con otras cosas, pero desde el punto de vista de esto no te va a dar miedo, porque nosotros vamos a solucionarlo. Proponemos hacer todo esto con bonitos colores y con música que tranquilamente pueden encontrar en cualquier otro video de YouTube cuando quieren mantener alegre a un niño menor de 1 año. Literalmente. De 1000 páginas a 99 segundos. En Alemania también se debatían con amplias plataformas. Lo que es novedoso en todo caso, tanto en Alemania como en cualquier parte del mundo, es que se propone la verdad de lo que quieren hacer, de lo que pretenden hacer. De ahí a que se pueda llevar a cabo después estando en el gobierno, es distinto. Pero tanto en la Argentina como en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo democrático, los candidatos que más chances tienen de ganar últimamente proponen tiempos duros. Lo han hecho, lo hacen y funciona. Y ganan. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo es? Antes, si decíamos lo que íbamos a hacer, no nos votaba nadie. Ahora, les prometo sangre, sudor y lágrimas y me van a votar igual. Es difícil de imaginarlo de esta forma, pero evidentemente algo tenemos para analizar y es precisamente por eso que hoy invitamos a Nicolás Canedo para charlar de estas cuestiones, porque tiene unos puntos de vista bastante interesantes para desgranar un poquito qué hay detrás del lenguaje político y cómo va mutando la forma que tenemos de comunicarnos en materia política. Todo esto en el siguiente bloque de Más Complejo, en instantes nomás. A comenzar ya con la entrevista para intentar entender estos cambios, si hubo cambios en el lenguaje, en la comunicación política, cómo la vivimos, cómo la percibimos, y para eso ya le doy la bienvenida a Nicolás Canedo. Gracias por venir, Nicolás. Gracias por invitarme. Un placer. Y lo presentamos de la siguiente forma. Nicolás Canedo es licenciado en Ciencias de la Comunicación, docente de semiótica en la Universidad de Buenos Aires, trabaja como periodista para el diario AR, es especialista en comunicación, creatividad y debate público. Bueno, con tremenda presentación. Bueno. No todos los días se conoce a alguien que sepa de semiótica, que sepa qué significa semiótica. Claro, para empezar. Por empezar. Pero quisiera hablar de los cambios en la comunicación política, más allá de los formatos, en el lenguaje. Sí. He leído algunas cosas y yo dije, es verdad, más allá de los formatos, hay cambios en el lenguaje utilizado. Hay cambios
importantes en la forma en la que se discute de política a nivel social, que han ido impactando también en los modos en los cuales se enuncia políticamente la dirigencia. Estos cambios están ligados, por supuesto, a los cambios mediáticos, ¿no? O sea, estamos hablando. Bueno, las redes sociales ya no son algo exactamente nuevo, tienen unos cuantos años, pero se han ido desarrollando, han ido ganando terreno en la sociedad, en su interacción con los medios más bien históricos. Y también ha habido otro factor que es un poco, digamos, el elefante en la habitación, que es que desde 2023 gobierna una nueva fuerza política creada en muy poco tiempo, con muy poco tiempo de historia, y que parte de esa historia tan vertiginosa y tan rápida está muy marcada por las redes sociales, por su relación con los medios históricos, especialmente con la televisión. Este canal de televisión tiene una parte importante en esa historia, ¿no? Porque Sí, Javier Milei hizo una buena parte de su rápido ascenso a la fama en uno de los programas de este canal. exactamente. Así que eso, digamos, ha sido un poco lo que ha ido moldeando esta nueva forma de debate y de discurso político, que seguramente lo vamos a ir desentrañando a lo largo de esta charla. Ahora, si bien estamos hablando de un fenómeno global en el cual pareciera que hablar de forma directa y sin tapujos es lo políticamente incorrecto, pero si lo hacen todos pasa a ser una nueva corrección política, en todo caso. La nueva norma, o lo esperable, digamos, ¿no? Pero uno lo contrasta con las gestiones anteriores, puntualmente el salto inmediato atrás, te encontrarás con, bueno, sacando la pandemia, vas más para atrás y te encontrarás con, bueno, vamos todos juntos, somos el cambio. Y en Estados Unidos, atrás del primer Donald Trump, era la esperanza, el cambio, Ujú, el sí se puede, ujú. sí podemos. Em, es como pasar de un lenguaje esperanzador a ¿a qué tipo de lenguaje? Bueno, ¿Era un lenguaje de claramente esperanza primero? es interesante la pregunta, porque los investigadores cualitativos que siguen un poco cómo viene la ciudadanía percibiendo al gobierno, hablan mucho de esperanza y hablan de una ciudadanía, por supuesto no en su totalidad, ¿no? Sabemos que hay un consenso, hay un grupo todavía minoritario, pero que tiene un sentimiento de rechazo muy grande por el gobierno, pero una mayoría que todavía se siente esperanzada. Ujú. Ahora, cuando uno mira la forma de enunciar del gobierno, del presidente, de sus funcionarios, cuando uno la pone en relación con, digamos, los fenómenos internacionales en los que más se referencia este gobierno, uno no ve exactamente una arenga esperanzadora, sino más bien una arenga bueno, de cierto nivel de beligerancia, de cierto nivel de hasta de violencia, podríamos decir, lo cual da algunas cosas para pensar. Digo, para retomar tu pregunta, yo creo que esos lugares de la esperanza del sí se puede, algo que en Estados Unidos está muy vinculado a lo que fue Obama y su campaña y que replicó mucho el macrismo acá, han quedado un poco destenidos o desdibujados por las malas experiencias de gestión. Y creo que lo que la Libertad Avanza ha logrado hacer es apelar a un electorado frustrado, cansado, harto, hablando en un idioma del hartazgo. Quizás eso es lo que hace que la gente sienta esperanza. Quizás la esperanza es de un gobierno que habla en los términos y las emociones que la gente verdaderamente tiene y no le está hablando en una forma muy edulcorada y linda que desentona con las experiencias de gestión y las experiencias históricas que se han vivido recientemente. No lo sé, pero ciertamente hoy tenemos experiencias políticas fuertes que hablan en un lenguaje mucho más agresivo y una ciudadanía que responde a ellas, que se siente representada por esas formas. Ahora, es curioso porque del 83 para acá, uno repasa las campañas, la campaña presidencial de Alfonsín estaba centrada en la institucionalidad, él hablaba de la institucionalidad y cerraba cada acto como si el Padre Nuestro fuera el preámbulo. Entonces, bueno, sabías más o menos que no te iba a sorprender que quisiera
hacer juicios a las juntas militares. Y bueno, te viene a hablar de derechos humanos, instituciones, etc. Menem quedó en la historia de él, si hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaban, pero la verdad que cuando uno va a su plataforma electoral encontrás varios puntos que terminaban Sí, sí, aplicándose. sí. Pero en la dinámica de los actos no estaba. Ujú. ¿Cuándo empezó a agarpar la verdad? Yo diría, hay varias cosas para decir con respecto a eso. Obviamente que algunas son también subjetivas. Uno como analista trata de no poner mucho de su opinión personal, que uno como que también es ciudadano también las tiene. Yo creo que hay una dimensión importante de verdad y honestidad, o más bien de no tener filtro, ¿no? De decir esto de la incorrección política, ¿no? Estamos tan acostumbrados a políticos muy coacheados con un gran cassette, que un político que se sale de eso, le aporta una frescura y credibilidad a lo que dice. Yo tampoco diría que Milei y el gobierno dicen siempre la verdad. No, hablo de la campaña. De decir lo que voy a hacer. Claro, el diagnóstico. O mejor dicho, de enunciar cosas que no son lindas promesas, ¿no? Porque fundamentalmente Milei llegó al poder diciendo la vamos a pasar mal. Asumió de espaldas al Congreso, ¿no? En esta forma tan disruptiva que tiene él, anunciando un tiempo de pasarla mal, ¿no? Siempre en aras de un supuesto, una promesa de bienestar a futuro y de prosperidad, ¿no? Desde ya. Bueno, creo que un poco tiene que ver con eso, de una ciudadanía que está cansada de promesas que a la luz de malos resultados de gestión se viven como vacías. Y fundamentalmente me parece de esta prédica tan beligerante en la que Milei ha sabido encarnar al enojo ciudadano. ¿Por qué vamos a hablar en términos de esperanza, de conciliación y de dulzura cuando todos estamos enojados? Y cuando digo todos, digo la gran mayoría de nosotros en cierta faceta de nuestra vida ciudadana, porque así interactuamos en las redes sociales. E incluso los que no votan a Milei, los que no lo han votado y que hoy esperan que se arme alguna propuesta alternativa, son personas que se relacionan con lo público a través del enojo. Entonces, en ese sentido, yo creo que él ha logrado captar algo que excede incluso a sus votantes. Ahí tiene una gran capacidad de representación todavía. Hablando de los votantes, hay algo muy piola que sostuviste en otro ámbito que tenía que ver con el lugar que le daba al votante desde la transmisión de lo figurativo, ¿no? Que, por ejemplo, en la campaña de Cambiemos, Macri estaba tomando mate en un living charlando con el votante. Sí. Y que en la campaña Del Frente de Todos, el votante era como si fuera un candidato en el afiche. Totalmente. Y que después eso desapareció. ¿Podés explicármelo? Bueno, sí, te agradezco por preguntármelo porque es algo que yo he ido observando en los últimos años y que me ha llamado mucho la atención. Sin duda, me parece que una de las grandes innovaciones de la comunicación, de la publicidad política, digamos, ¿no? Del macrismo, que marcó época, ¿no? Hay que recordar que los afiches y la forma de hacer spots del macrismo marcaron un antes y un después. Ciertamente estaban muy conectados con cosas que pasaban en otros países, con cambios culturales y mediáticos. Y ellos hicieron algo que en su momento fue bastante disruptivo, que era en los afiches, por ahí está bueno describirlo para la gente que nos está escuchando, aunque seguramente se van a acordar porque los hemos visto todos, Macri o el candidato que fuera, Gabriela Michetti, Diego Santilli, dejaban de mirar a la cámara, dejaban de mostrarse como mirándonos a nosotros los transeúntes que los miramos en la calle, y miraban a alguien más adentro de esa foto, que era el vecino. Una señora en cuya cocina lo recibía a Macri, o un señor que se los encontraba en la plaza, y así iban construyendo un relato en tercera persona a través de la mirada, ¿no? De reorientar la mirada desde la cámara hacia
el ciudadano, donde se los veía interactuando con los votantes. Y construían esta idea tan fuerte, ¿no?, en la identidad y la representatividad del macrismo, de una política de proximidad, que escuchaba a la gente, que no solo hablaba, que no solo pedía cosas, sino que los escuchaba. Y con eso construyeron cierta cuota de credibilidad y Ujú. confianza, que son tan importantes y tan esquivas para la política. Eh, el Frente de Todos hizo, tomando nota de eso, cuando hizo su campaña, sabiendo que estaba compitiendo con el macrismo en un escenario donde el macrismo ya había redefinido las formas de comunicación y representación, hizo un movimiento, digamos, inverso, muy astuto, ¿no? Si el macrismo digamos, representó la política yendo hacia el espacio del votante, el Frente de Todos trajo al votante al espacio de la política, puso al votante en el afiche político más tradicional de dos personas que miran a la cámara, al lado del candidato. Entonces había un montón de afiches donde aparecía Alberto y un empleado bancario mirando a Ujú. la cámara como si fuesen compañeros de fórmula. Y Sí. después hicieron todo un juego de encastres, ¿no? Por ahí aparecía Axel, candidato a futuro gobernador, decían, ¿no? Porque Axel todavía no era gobernador en ese momento, con una maestra jardinera, Cristina, futura vicepresidenta, con un trabajador de la construcción, etc. O sea, trajeron al votante al espacio político, pero digamos, mantuvieron esa idea del PRO de que el votante esté presente. Sí. Y cuando uno miraba los afiches de La Libertad Avanza, ¿no?, 4 años después, parecían, eran hasta, digamos, aburridos. Lo cual es raro, ¿no? Porque Milei tiene muchas características, pero aburrido no es una de ellas. Y Ujú. sin embargo, en la ficha aparecía Milei con saco y corbata, con las manos adelante, en Muy un fondo vintage. neutro. Parecía como algo muy viejo, y probablemente lo era, ¿no? Hay como cierto amateurismo en toda la comunicación política, por lo menos de La Libertad Avanza en sus inicios, que también ayudaba a connotar esto de no somos políticos profesionales, ¿no? Hay que remitirnos al debate con Sergio Massa. Todos los que estamos en comunicación política o en alguna forma de interpretación más profesionalizada del discurso y del debate político, dijimos, Massa claramente lo superó. La ciudadanía no lo sintió igual. ¿Por qué? Y porque ese exceso de profesionalización ya había agotado a todo el mundo, se vivía como impostado y falso. Bueno, entonces ese amateurismo me parece que le sirve un poco. Ahora, ¿cuál es el punto fundamental? Porque la pregunta que yo me hacía, digo, para no aburrir más, no digo, la pregunta que yo me hacía es, ¿dónde está el votante? ¿Por qué no está el votante en la foto si tanto costó y tanto tiempo, idas y vueltas costó traerlo al afiche político? Bueno, la respuesta que yo me doy es porque el votante es Milei. Porque Milei, no sé si esto lo habrá pensado el equipo de comunicación de él, quizás no, pero, Pero salió eh, así. pero yo creo que sí, ellos tenían muy en claro que no había ninguna figura dentro de la oferta electoral que representara mejor al votante común que el propio Javier Milei. ¿Y cómo es el votante común? Alguien que está enojado. Alguien que va a los paneles y se pelea con los periodistas, es que está librando en los estudios de televisión y en los debates la batalla que el votante en su casa no puede librar, ¿no? La idea de si el votante estuviese acá, se estaría peleando también con los periodistas que dicen no, pero la inflación, o pero Macri, o no, lo que sea. Si estuviese en los debates, se estaría peleando con el ministro de Economía, se estaría peleando con toda esta gente. Entonces, en definitiva, el votante no tenía por qué aparecer en los afiches de La Libertad Avanza, porque el votante ya estaba representado por la propia energía beligerante de Javier Milei. Al menos esa es la forma que tengo yo de ver cómo se insertan esta comunicación política de La Libertad Avanza en esta última tradición de afiches políticos. Ahora, es curioso cuando uno empieza a mirar afuera del país, y tanto en Europa como, bueno, en Estados Unidos directamente ganó Donald Trump. Recordemos, su campaña fue, vinieron por mí, me quisieron pasar por encima a mí. Si a mí me hicieron esto, a ustedes, ¿qué les queda? Sí, sí, O sí. sea, hubo un poco de mensaje de votar en defensa propia. Sí, sí.
él decía, yo estoy en el medio. Claro, No vienen por mí, vienen por vos, yo estoy en el medio. Algo muy parecido a lo que decía Cristina también, ¿no? Cuando es verdad. acusaba operaciones de lawfare en su contra, más allá de que si Sí, uno está de acuerdo o no con esa descripción, es un rasgo de los liderazgos populistas. sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. No vienen por mí, vienen por tus Ni derechos, por tus derechos. decía Cristina, es Claro, verdad. claro. Pero cuando vas a Europa y ves incluso los casos de Hungría o Rumania, ves campañas políticas que apuntan directamente a pincharte, ¿no? O sea, si no estás enojado, después de saber esto vas a estar enojado. Sí. Em, ¿El enojo es una buena energía? ¿Desde qué punto de vista? Porque evidentemente funciona, pero no sé cuánto tiempo puedes alimentar la maquinaria del enojo. O sea, si el país se normaliza, si estamos todos bien dentro de 2 años, está todo fantástico. ¿Cómo haces una campaña electoral? Desde que estamos todos bien, está todo fantástico. El enojo es una emoción intensa. Eso quiere decir que es una emoción que moviliza a la acción. Es una emoción que suscita acción. Sí. Eso, digamos, es favorable para una campaña política. Diría para una campaña publicitaria, pero no se suele hacer publicidad desde el enojo, pero publicidad para productos. En general se apela a emociones felices o Ujú. positivas. Pero para la política es una emoción que puede movilizar a un electorado a votar. Bueno, aquí tenemos un tema con eso, ¿no? Porque si bien el voto es obligatorio, entonces históricamente no tenemos una política que esté necesitada en exceso de movilizar al voto. Bueno, ahora está empezando a aparecer que sí, Sí. por los altos niveles de deserción. Em, Moviliza a votar, moviliza a manifestarse, moviliza a participar en alguna de las instancias que ofrece la democracia, esperablemente, ¿no? Digo, porque también está el riesgo de ir más allá de eso, como vimos hace un par de años con lo que fue la toma del Capitolio en Sí. Estados Unidos, que fue uno de los acontecimientos, me parece, más llamativos y alarmantes. Sí. Y Eh, distópico. O sea, uno mira a veces, no puede ser que es una película. es realmente descabellado, especialmente ocurriendo en Estados Unidos con la tradición institucional que tiene. Básicamente son los creadores de este sistema. O sea, Fue realmente llamativo. Te diría que es una emoción que sirve para eso. Quizás moviliza más a la acción que otras emociones más positivas. Eh, bueno, en las redes sociales se sabe que el contenido que suscita enojo o suscita indignación tiende a producir más engagement, más participación, compartidas o comentarios, más interacciones que los que suscitan otro tipo de emociones. Y por otro lado, y me parece que esto también es importante destacarlo, porque así como se busca la indignación y el enojo de un electorado afín, ¿no? Que es un poco lo que hace La Libertad Avanza, apelando a electores que no le han entregado todavía un cheque en blanco al presidente, ¿no? ujú. Hay que recordar que el presidente asumió en un balotaje con un núcleo duro nada desdeñable, ¿no? El 30% de las PASO y las generales, pero después con una porción del electorado que eh, en distintos Eligió entre dos momentos va opciones. mostrando como sus idas y vueltas. Bueno, moviliza a cierto electorado, sobre todo cuando canaliza ese enojo hacia un enemigo que ese electorado, por el cual ese electorado siente rechazo, que es el kirchnerismo, el peronismo u otras manifestaciones de lo mismo, pero también está suscitar en el adversario una emoción negativa, pero de baja intensidad, que es la apatía, la resignación, la desesperanza. Yo creo que ahí la falta también la desorganización opositora está también provocando eso, que haya apatía por el lado de los electores más distantes de la propuesta de Milei y sus aledaños,
Y hoy por hoy, bueno, está configurado una demanda electoral en base a sentimientos negativos de baja y alta intensidad dependiendo cada uno de estos sectores, ¿no? O sea que gracias a un video gigante que me facilitó la producción, me puse a repasar todos los spots presidenciales del 83 para acá. Ah, estabas con ganas. Sí. Atrás de eso me fui a buscar los spots norteamericanos, más o menos del mismo periodo. Sí. Del 84 fueron la reelección de Reagan para acá. Y notaba ciertas similitudes por momentos y una separación total. En Estados Unidos está permitida la publicidad dañina, o sea, en publicidad de Podés hablar de productos. otra marca. Podés hablar de otra marca, Sí. mal, busquen la guerra entre McDonald's y Burger King y se van a estallar de risa porque la vemos de afuera. Sí. Pero también lo hacen en política. Y acá se hizo durante los 80 hasta el 89 y después no estaba tan bien visto que el partido mayoritario, lo que más chance tenían de ganar, le pegaran, que gastaran plata en pegarle a otro. Sí. Ahora, vos vas a ver los spots de Obama y es, McCain no quiere hacer esto, McCain piensa aquello, McCain acá está con Bush, esto, aquello, lo otro. Estás gastando plata en pegarle al otro. Sí. Eso acá durante mucho tiempo desapareció, volvió a aparecer, y la pregunta del millón que me hago es, ¿cómo haces para sobrevivir a eso y volver a entablar un diálogo o volver a llamar la atención y decir, hola, sí, mira, tengo otras ideas ahora? Me hiciste acordar de la publicidad de la Rúa, del Dicen que soy aburrido, que Sí, aparecían imágenes de Menem, cuando él sí. decía para los que se divierten pasando en Ferraris. ¿Te acordás Ujú. que aparecía Sí, Menem sí, en sí. la... claro, a eso se le llama campaña de contraste. Y sí, ciertamente está muy en boga, especialmente en escenarios de alta polarización. Y un poco el problema que vos estás describiendo, que yo estoy de acuerdo, es un poco es notar que la polarización es muy efectiva para movilizar votos, para ganar elecciones, y es muy ineficaz para gobernar, porque inevitablemente vos necesitas un mínimo de acuerdos y consensos, em, por ejemplo, para atraer la confianza de inversores, para generar desarrollos económicos no te digo ni de largo plazo, de mediano plazo. Uno de los grandes problemas que se discuten acá es por qué no llegan tantas inversiones como el gobierno esperaba, si hizo a través de la ley de bases tantas concesiones al empresariado internacional. Y bueno, uno de los argumentos que daba Macri, por ejemplo, era, El temor bueno, a la vuelta del kirchnerismo. eh, La falta de previsibilidad a largo plazo, la falta de y leyes. la percepción de que hay un problema en la calidad institucional. Ujú. Bueno, no son, no son pocos los dirigentes que vienen planteando la necesidad de establecer acuerdos básicos y programáticos que distintas fuerzas políticas se comprometan a seguir en caso de una alternancia en el poder, pero eso claramente no está caminando muy bien y cada año electoral se vuelve más conveniente para las fuerzas políticas pronunciar las diferencias, la polarización. Entonces eso realmente yo creo que es uno de los grandes problemas que aquejan a las democracias de hoy. Y las redes sociales me parece que han exacerbado ese problema, porque las redes sociales generan una estructura de conversación y de discusión polarizante. Entonces, como se debate de política en redes sociales, como se genera visibilidad en redes sociales, esa polarización tiende a aumentar. No es fácil. Ahora, es inevitable pensar en el nivel de los debates parlamentarios, ¿no? Que tampoco es una novedad, ¿no? O sea, no estamos hablando de, de debates de padres fundadores, estamos hablando de discusiones que pueden ocurrir en cualquier parlamento. Pero se están empezando a dar dinámicas con señalamientos y a la velocidad del insulto, Sí, también muy particular de un formato de redes sociales, ¿no? sí, Insultar, básicamente. No voy a hacer referencia a ninguno porque va a ser demasiado obvio. sí. Eh, ¿Eso sirve solamente para sostener al núcleo duro o también te puede atraer? No, yo creo,
que eso, primero que nada, llama la atención y se busca viralizarse en redes, con lo cual aumenta el conocimiento sobre una figura que el día de mañana tiene que negociar su lugar en alguna lista eh, legislativa o para algún cargo de cierta visibilidad en un gabinete. Entonces, hace como que ciertos políticos que tienen una buena performance mediática o audiovisual coticen un poco más. Lo cual ya es un tema, ¿no? Porque te habla de un escenario muy atomizado, ¿no? Donde, pero esto, digamos, pasa también en los medios, donde los individuos, ya sea dentro de una fuerza política, dentro de una corporación mediática o medio de comunicación, eh, implementan estrategias individuales para revalorizarse individualmente al margen de por ahí seguir lineamientos de una organización, ya sea un partido político, un medio. No, me estoy yendo un poco como a lo amplio, pero es un Ujú. problema porque hoy por hoy, al ser todos pequeños emisores de contenido, entonces nos volvemos como estrategas de nuestra propia individualidad. Sí. De nuestra propia marca individual, no marca personal, ¿no? Le dicen ahora en el marketing. Entonces eso por un lado, una marca personal política se construye de estos momentos de alta intensidad, donde sí, es verdad, corres el riesgo de escandalizar a algunos que por ahí son más partidarios de ciertas formas, pero también de ganarte la adhesión y la simpatía de otros que están buscando un poco también ese resarcimiento simbólico del que te hablaba antes, ¿no? Que Milei fue el que mejor lo catalizó, de ir y cantarle las 40 al otro que es tu adversario político. Sí, yo creo que ya hay mucho de esa cultura política, de las formas y de las cosas diplomáticas que está bastante roto, y por ahí se rompió desde un tiempo antes que las redes, porque no hay que olvidar que creo que cada nuevo fenómeno mediático popular lo fue como rompiendo un poco eso. La televisión también lo rompió un poco antes, ¿no? Cuando apareció la televisión, la gente había como cierta preocupación sobre si los políticos no son demasiado carismáticos y vacíos de contenido, si se prestan a payasadas como ir al programa de Moria Kazan en su momento. Bueno, y así cada cosa. Bueno, me parece que cada época y cada época cultural y mediática tiene a los políticos de ese tiempo y bueno, se trata de ver cómo hacer política con esas limitaciones y a su vez con las posibilidades que eso te ofrece. Sí, y también supongo que si es popular, algo está representando. Por supuesto, O sea, si algo se popularizó, si una persona es popular y bueno, por algo es, por algo supuesto, ves en esa persona que te hace por supuesto. encariñarte o sentirte identificado, lo que fuera. Y eso me lleva a otra pregunta que es un fenómeno bastante fuerte que uno tiende a creer que, bueno, mayor tecnología, mayor interconectividad, más conocimiento del mundo, más gente que puede viajar, podría llegar a diluirse y es todo lo contrario, nos enamoramos del político. Hay cada vez más núcleos duros Sí, que uno decía, bueno, un núcleo duro en el peronismo y bueno, ¿qué crees? Es el peronismo, es un partido que es verticalista, era esperable. Bueno, ok, pero después te vas encontrando con fans, políticos que tienen fans, fans. club de fans, Sí. o hinchada, o como quieras o llamarlo, depende Sí, sí, de la temperatura que tengan. sí. ¿Cómo? Sigo, para mí es la gran incógnita de mi vida. ¿Cómo es que alguien se puede hacer fanático de un político? Qué buena pregunta. No sé si yo tengo la respuesta, pero lo que sí te puedo decir es que en lo inmediato eso no necesariamente se traduce en un impacto electoral. Por ejemplo, Guillermo Moreno todavía no lo ha logrado electoralmente. Vamos a ver si tiene alguna participación en las elecciones, en los Generales. comicios que vienen, o en las de la provincia de Buenos Aires, pero tengo entendido que todavía eso no está definido. Ujú. Pero ya, digamos,
una de las incógnitas que había, quizás no de las más grandes, pero para los que observamos la política en redes sociales, era una pregunta interesante de estas primeras elecciones que tuvimos nacionalizadas, si bien no eran nacionales, ¿no? Lo que tienen las elecciones en Cava es que se nacionalizaron y que era lógico que se nacionalizaran porque siempre la ciudad de Buenos Aires la Sí, sí, disputa sí. en la ciudad siempre está muy vinculada a lo nacional. Una de las preguntas era, bueno, ¿cómo le iba a ir a Guillermo Moreno? No a Guillermo Moreno, perdón, porque él no fue candidato, ¿cómo le iba a ir a Alejandro Kim, al espacio Principios y Valores? Dado que Moreno tiene una de las militancias más intensas y más activas, o en términos, como vos has puesto, de fans, Sí, sí. en las redes sociales. Era una pregunta interesante porque, sin duda, el morenismo en Twitter, al menos, ha logrado construir algo que quizás de menor escala, pero que en ciertas formas y dinámicas se parece bastante a lo que fue la construcción del mileísmo. Bueno, no tuvo el impacto electoral, no tuvo un impacto electoral significativo. Uno podría decir, bueno, no era Guillermo Moreno en la boleta, era un electorado mayormente antiperonista. Podemos ponerle un montón de peros válidos, ¿no? Que no terminan de despejar la posibilidad de que haya como una construcción interesante para esa figura eventualmente. Pero bueno, por el momento tampoco se puede asegurar que son fenómenos que van de la mano. Digo, tener una comunidad muy activa y enérgica de seguidores, de fans, un fandom, como se dice también ahora, ¿no? Que se toma prestado mucho para el análisis político, muchos términos de la cultura. De la cultura de masas, ¿no? Digo, los fandoms, los clubs de fans son cosas Sí, que se aplican históricamente. Y entiendo por eso tu sorpresa, ¿no? O sea, es algo que se aplica históricamente a una celebridad, a, claro, un a un músico, un actor, un cantante, a futbolista. un actor, a un futbolista, claro. Y ahora, bueno, está pasando con los políticos, ¿no? Digamos que también hay algo, hay una política que intenta, y con cierto éxito, que yo la verdad eh, no pensaba que iba a ser tan plausible, hablar en el lenguaje del entretenimiento. Es una política que hoy ya de manera mucho más abierta, mucho más directa, retoma elementos de la cultura del entretenimiento, de las películas, de las series, hace spots con alusiones a películas conocidas, pone a políticos a pelear con sables láser como si fuesen jedis. Macri habla de los orcos como subiéndose a una mitología del Señor de los Anillos. Bueno, la política está hablando en un lenguaje de entretenimiento que claramente no apela a las mayorías, ¿no? Incluso a las mayorías hasta les puede parecer hasta patético, pero a las minorías intensas que están moviendo un poco el amperímetro, sí, y ahí es donde creo que vemos un gran cambio, que antes los políticos buscaban el centro y ahora buscan mover al electorado desde los extremos, y no sé en qué va a terminar. Nicolás, tengo miles de preguntas para hacerte. No siempre se tiene la chance de poder analizar mensajes y metamensajes y todo lo que va subjetivamente. Así que nada, te agradezco inmensamente Cuando que te quieras hayas sumado. me volvés a llamar y me haces mil más. Dale, dale, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, a vos. Nicolás Canedo, señores, nosotros vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con el último tramo de Es Más Complejo. Ya venimos. Les quiero contar una historia que es bastante común. Todos hemos vivido algo parecido. Cuando yo era chico, uno de los momentos familiares que más disfrutaba era los domingos a la noche, la cena del domingo a la noche y el monólogo de Tato, que el 99% de las veces yo no entendía nada. Pero sí recuerdo algo que después de grande me llamó la atención al revisitar esos videos que en la infancia presenciaba y solamente escuchaba las risas de la familia y yo no cazaba una. Y es el humor político, el lenguaje del humor político.
prácticamente desaparecido de la televisión. No así los políticos en la televisión. Tato se reía mucho de los presidentes, se rió mucho de Alfonsín, se rió mucho de Menem, y sin embargo ambos fueron y se sentaron a comer con él. Como que estaba bien visto permitir que, además de la libertad de expresión, pudieras expresarte riéndote de ellos. Estaba bien. En algún momento algo cambió, algo se rompió. Yo no sé si fue de la Rúa perdiéndose en el estudio de Tinelli lo que hizo que hubiera un cambio y ya no estuviera permitido que a ese nivel de esferas vayan al programa de Tinelli, al que iban todos también. Menem fue varias veces al programa de Tinelli. Polémica en el bar, recibía al presidente para explicar por qué no podía aumentar las jubilaciones, por qué le hubiera interesado hacer otra cosa. Pero los políticos, yendo a la televisión, sigue estando. ¿Cambió la forma del lenguaje? Es algo obvio que cambió el lenguaje, de que ya no se permite el humor de esa manera. No cuando empieza ya la campaña política. Cuando ya el político se está candidateando hacia algo superior, el humor va desapareciendo. Por no decir que desapareció del todo. Tuvimos algunos momentos de candidatos a diputados, candidatos a gobernadores participando de sketches. ¿Presidentes? Nunca más. ¿Candidatos a presidentes siendo candidatos? Nunca más. Y eso también es parte del lenguaje. También es parte del lenguaje de los tiempos que corren. Porque en Estados Unidos, ya que tanto hablamos de las campañas de ellos, siguieron yendo a esos programas de donde surgieron, hablando en el lenguaje que hablaban en esos programas de los que surgieron. Después, cómo les fue y el análisis que se puede hacer de cómo resultó el gobierno queda para otro debate, para cuando se agarre el programa que prometieron y cómo quedó cuando termina la gestión de gobierno. Esto ha sido todo por hoy en Es Más Complejo. Espero que haya contribuido un poco a generar más preguntas y satisfacer algunas con algunas respuestas que hayan surgido de este programa. Y yo los espero en la próxima emisión, por acá, el canal de la ciudad.